Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta séptima sesión en la alineación del estándar de competencias S0217.01. Es un gusto poder seguir compartiendo con ustedes y revisando toda esta información tan importante que ustedes requerirán en el momento en que desarrollen y preparen todas sus evidencias para ser evaluados en este estándar, pues de una manera exitosa. Y el día de hoy, bueno, nos vamos a enfocar a un tema bien interesante, es el tema de las técnicas instruccionales. Ya les decía yo que toda la metodología del enfoque de competencias nos marca el punto a donde debe de llegar el participante al término del curso de formación. Sin embargo, dentro de esta metodología se deben de integrar técnicas y herramientas que son necesarias para que el participante desarrolle su proceso de aprendizaje de una manera óptima, de una manera exitosa, que cumpla los objetivos y que esta información que desarrolla, que aprende durante todo este proceso, pues realmente le sea útil y práctica. Esto es el caso de las técnicas instruccionales porque es a través de estas técnicas es que se va a poder llevar al participante a que cumpla dichos objetivos. Y cada una de estas técnicas que nos marca el estándar de competencia S0217.01, pues nos dan la pauta de seguimiento para poder justamente acompañar al participante, tú como instructor acompañar al participante durante todo este proceso, permitiéndote también a ti como instructor, como facilitador, capacitador, tener herramientas con las que te puedas apoyar para acompañar, dar ese acompañamiento de manera empática al participante del curso que estés impartiendo. Y bien, pues vamos a observar aquí en pantalla. Les voy a compartir para que puedan irme siguiendo la información referente a estas tres técnicas instruccionales de las que vamos el día de hoy a hablar, vamos a analizarlas y vamos a tener claro el contexto bajo el que se deben de aplicar para que realmente sean efectivas. Y bueno, estas técnicas instruccionales, de acuerdo al estándar de competencia 0217.01, nos dice que son herramientas que utiliza el instructor para desarrollar los temas del curso. Hablamos de la técnica instruccional expositiva, de la técnica instruccional demostrativa o de los 4 pasos, también es llamada así, y de la técnica instruccional diálogo o discusión, puede ser también debate. Vamos a analizar de entrada, y ustedes pueden estar observando aquí en pantalla, a lo que se refiere cada una de las técnicas para que podamos comprender este protocolo que se sigue de aplicación y que, como les digo, sea realmente una herramienta útil, efectiva para el instructor y útil para el participante del curso en el proceso de aprendizaje que va llevando. Dentro de estas técnicas instruccionales, por supuesto, están considerados los lineamientos o los requerimientos que marca el estándar de competencia 0217.01, pero además están integrados elementos andragógicos, elementos de formas de aprendizaje, elementos que aportan por parte de las teorías de aprendizaje diferentes apoyos para que el participante justamente vaya aprendiendo en cada una de las áreas de dominio de aprendizaje que nos establece el enfoque de competencias. Y bueno, la técnica expositiva, vamos a iniciar analizando esta técnica. Está centrada básicamente en la persona que imparte el curso, en el instructor, capacitador, facilitador, como es que le quieran llamar, y consiste básicamente en la exposición verbal del contenido de un tema o subtema. Esta técnica expositiva, quiero comentarles, está enfocada y está diseñada para que se lleve al cumplimiento del objetivo o los objetivos cognitivos. Esta técnica va a permitir transmitir al participante toda esa información teórica que va a aprender, que va a llevar a su saber, a su parte cognitiva, y va a procesar al nivel que se especifique en el objetivo, va a procesar esa información en su mente, en la parte que le va a dar ese referente conceptual, teórico del tema que se esté impartiendo. Y bueno, para poder aplicar esta técnica tenemos aquí algunos incisos. Por principio de cuentas es necesario presentar el primer objetivo, lo llamamos número 1, pero es el objetivo
cognitivo, el objetivo que marcará la pauta hacia donde va a llegar el participante una vez que se concluya con esta técnica. El segundo inciso nos refiere que el instructor deberá recuperar la experiencia previa de los participantes, porque acuérdense que son de estos elementos donde nos aportan las teorías de aprendizaje y los tipos, los estilos de aprendizaje que hemos estado analizando, que apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso de capacitación, formación para el capital humano. Entonces, deberá el instructor recuperar la experiencia del participante. ¿A qué se va a enfocar esta recuperación de experiencia? ¿Qué tipo de experiencia va a preguntarle el instructor al participante si tiene? Si lo ha leído, si lo ha escuchado, si lo conoce. Es decir, es la parte de referente cognitivo. Solamente a eso se va a enfocar, a si tiene el conocimiento previo de esto que se va a tratar, de los temas que se van a tratar en este momento y para relacionados y directamente diseñados para cumplir el objetivo cognitivo. Luego de que recupera la experiencia previa, que es muy valiosa por parte del participante, el tercer inciso nos indica que se deben desarrollar los contenidos. El desarrollo de los contenidos, colegas, es importante que tenga una estructura. Es decir, no es dar información por darla, es que esto se enmarque en diferentes tipos de marcos. Un marco referente, un marco histórico, donde se le dé al participante toda la información que fundamenta o sustenta aquel tema del que están hablando, de dónde se genera, por qué, para qué, a qué necesidad atiende, desde cuándo, quién lo generó, cómo se ha aplicado. Toda esta parte referencial, aquí es donde se debe desarrollar un marco conceptual para que queden claros justamente esos conceptos importantes de los temas y los participantes los comprendan y los puedan luego aplicar entonces. En un inciso D, pues se indica que se deben utilizar durante el desarrollo del contenido de los temas, el instructor debe integrar ejemplos relacionados con los temas y situaciones cotidianas, de tal manera que el participante del curso pueda estar relacionándolo y viendo la utilidad que aquella información le puede aportar. Este es un elemento muy importante dentro de esta teoría, dentro de esta técnica expositiva, porque, como les decía, no es solo dar la información por darla, sino que esa información se convierta en significativa en el momento en que el participante le encuentra un sentido útil y práctico para su vida profesional, personal, dependiendo de la naturaleza del tema que se esté tratando. Entonces, qué importante que se manejen ejemplos relacionados con los temas y las situaciones cotidianas por parte del instructor. Ahora, estos ejemplos deben de ser ejemplos reales, quiero decir, que no sean suposiciones de que puede llegar a pasar, sino que realmente, digo, si le ha pasado al instructor, sea un ejemplo de personal o de alguien a quien le haya pasado, tomar referentes reales para que obviamente esos referentes seguramente les puede llegar a pasar o los pueden llegar a vivir los participantes o los hayan vivido ya dentro de su experiencia y realmente les encuentren en ese sentido pues útil y práctico en su vida cotidiana. Bueno, pues una vez que se concluye el desarrollo de los temas dando todo este tipo de ejemplos, se realiza una síntesis haciendo énfasis en los aspectos sobresalientes. Es importante que aquí se integre al participante, se integre a las personas que están dentro de su proceso de aprendizaje a que, valga la redundancia, participen dentro de esta síntesis. Entonces, el instructor solicitará que algunos, 1, 2, 3, 4, dependiendo del número de participantes que tenga, den su opinión o aporten lo que ellos de manera personal pueden manejar como síntesis o un resumen de lo que se vio en el tema. ¿Para qué es esto? Para que el instructor pueda verificar en ese momento si hay algún tema que todavía es necesario que se retroalimente o se refuerce y que el objetivo de esta técnica instruccional y de estos temas se cumpla finalmente. Entonces, bueno, se debe de hacer esta síntesis y el instructor deberá plantear preguntas dirigidas
para verificar esa comprensión de los temas. Las preguntas dirigidas son, a ver, Mauricio, coméntame, por favor, ¿cuáles son las 3 áreas de dominio que integra el enfoque de competencia? Hablando de mi tema, ¿no? Y entonces, si Mauricio me contesta, ¿cuáles son las 3? Pues son la cognitiva, la psicomotora, la afectiva y también ya se sumó por ahí o se deslinda la relacional social. Me queda claro a mí como instructor que Mauricio lo entendió. Le pregunto a otra persona del grupo, a ver, Manuel, por favor, coméntame cuáles son las técnicas grupales indicadas para poder... Y entonces si me contesta, no, pues es que no me acuerdo, me acuerdo de la rompehielo, pero no me acuerdo de la otra. Hay que retroalimentar, hay que reforzar esa información para que quede clara. Eso para este elemento nos sirve para poder cumplir con esto. Y si se refiere a preguntas dirigidas a participantes en particular, es decir, pueden ser al azar, pero no lanzar la pregunta abierta, porque probablemente no quieran participar, si te tocó un grupo no tan participativo. Entonces, en el momento en que tú haces las preguntas dirigidas, ya estás aplicando también ahí una técnica para poder hacerlos participar y que se involucren con todo el esquema de enseñanza, de la dinámica de grupo de ese momento. Al igual que los otros elementos como los ejemplos relacionados, es también llevarlos luego. Primero el instructor da los ejemplos cuando explica, y en el siguiente inciso que estamos viendo, en el G, el instructor promueve con los participantes comentarios sobre la utilidad y aplicación de los temas en su vida profesional. Es decir, yo durante el desarrollo de los temas te di ejemplos. Ahora te invito, participante, a que tú me des ejemplos de cómo lo puedes aplicar en tu vida. Como les comentaba, estos son herramientas o pueden ser técnicas para que involucren a participantes que no han hablado mucho. Además de que con eso el instructor constatará que realmente sí le están tomando sentido a toda la información y que la encuentran útil y aplicable en su vida. Entonces debe invitarlos en este punto G a que compartan esos comentarios sobre, lo puedo aplicar de esta manera en mi trabajo o lo puedo aplicar de esta otra manera. Y por último, entonces sí, de manera abierta, preguntar si todo ha quedado claro o alguien tiene alguna inquietud en particular. Probablemente si hay alguien a quien no dirigí una pregunta de manera personal y quiere opinar o quiere participar, puede participar en este momento en el que el instructor abre la opción a que participen, los invita a que pregunten sobre los conocimientos adquiridos o bien lanzar preguntas, ahora sí, de manera general, ¿quién me puede comentar acerca de esto? Y entonces ver qué tipo de participación hay para poder retroalimentar sobre ese tema o reforzar antes de cerrar esta técnica expositiva. Y bien, pues bueno, una vez que se cumple con esta parte inicial del desarrollo del curso, porque esto ya forma parte de una etapa importante del curso que es desarrollar los contenidos para cumplir los objetivos, entonces pasamos a la otra técnica. Vamos a analizar ahora la técnica demostrativa o de los 4 pasos. Ahorita les comento por qué le llaman de los 4 pasos. Esta técnica, bueno, ya involucra no solo al instructor. En la expositiva era como un porcentaje más alto el que intervenía o que manejaba el instructor, y un porcentaje, ahorita lo vamos a ver, un porcentaje un poquito menos participativo por parte de los capacitandos. En esta técnica demostrativa ya se involucra mucho más el participante. En esta técnica el instructor explica y da un ejemplo o modela la manera o el procedimiento en que se llevará a cabo el desempeño o la actividad para el desarrollo de habilidades o destrezas. Es decir, esta técnica demostrativa o de los 4 pasos va a trabajar sobre el cumplimiento del objetivo psicomotor. A través de esta técnica se va a llevar al participante a que desarrolle las habilidades y destrezas que yo establecí en el objetivo psicomotor para que pueda continuar con este aprendizaje integral bajo el enfoque de competencias. Y también hay un pequeño protocolo para seguir a la aplicación de esta técnica. ¿Por qué le llaman de los 4 pasos? Porque dentro de estos puntos que vamos a ver ahorita están 4 momentos importantes
que para la técnica como tal es indispensable que el instructor maneje. Primero, que explique de qué trata la actividad y que la modele, que la ejemplifique para que el participante pueda observar minuciosamente qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, que observe el procedimiento que se está ejecutando por parte del instructor en el modelaje o en la ejemplificación y que luego entonces lo pueda hacer. El instructor explica, modela o ejemplifica y resuelve las dudas dentro de este resuelve dudas sobre esa ejemplificación, que es el paso 2. El paso 1 fue explicarles de qué trataba, el paso 2 de ejemplificarlo y resolver dudas si las hay por parte de los participantes. Y el paso 3 es permitir al participante, al educando, que realice la actividad. Una vez que le expliqué, una vez que le ejemplifiqué y le resolví dudas, entonces le permito que realice la actividad. Es muy importante que previo al paso 3 sí se resuelvan todas las dudas sobre la ejemplificación. ¿Sabes qué? Quedaron muchas dudas, lo ejecuto nuevamente o lo explico nuevamente para que quede muy, muy claro y que en el momento del paso 3, dentro de esta técnica, los 4 pasos, deba de ejecutarlo el participante, no tenga dudas y lo pueda hacer de una manera correcta, completa. Y entonces el paso 4, una vez que el participante lo realiza, es que el instructor retroalimente su desempeño, la ejecución de la actividad, para poderle apoyar con las áreas de oportunidad que observó, para poderle decir, mira, esto lo hiciste, lo cumpliste, pero te faltó esto otro, te recomiendo lo realices de esta manera, recordando el procedimiento que expliqué. Estos 4 pasos están integrados en este protocolo de aplicación de la técnica demostrativa. ¿Por qué hay más elementos dentro del protocolo de aplicación? Porque estos elementos atienden a otros, a objetivos también del apoyo en el proceso de aprendizaje. Y aquí integramos elementos de apoyo a la parte que tomamos referente de la teoría conductista, por ejemplo, o de los estilos de aprendizaje de cada uno de los participantes. Aquí los vamos a integrar. Bien, ¿cuál es el protocolo? Primero, presentar el objetivo, es decir, hay que explicarle al participante qué es lo que se va a trabajar en ese momento, hacia dónde vamos, para que esté consciente de qué es lo que va a desarrollar, de qué tipo de aprendizaje va a desarrollar dentro de su esquema del enfoque de su aprendizaje bajo enfoque de competencias. Entonces, primero, explicar el objetivo que se persigue. Segundo, recuperar la experiencia previa. Aquí ya hay un principio andragógico muy importante, que es tomar en consideración la experiencia del participante. Es decir, el enfoque de este punto y de este elemento es que el participante sepa lo valioso que es su experiencia previa y que a partir de eso pueda reaprender, inclusive si hay que reaprender, ¿no? O reorganizar la información que ya tenía. Ahora bien, sobre qué se va a solicitar al participante que comparta su experiencia. En la técnica expositiva hablamos de que preguntó sobre conocimientos. ¿Lo sabes? ¿Lo has leído? ¿Lo has observado? Nada más la parte del proceso mental de conocerlo, identificarlo, comprenderlo. Aquí hay que preguntar, ¿lo has hecho? ¿Sabes el procedimiento? ¿Has observado el procedimiento? Es la parte práctica, porque acuérdense que aquí en lo que nos enfocamos es en el desarrollo de habilidades y destrezas. Una vez que recupera la experiencia previa, explica y ejemplifica la actividad a desarrollar para luego resolver dudas sobre la demostración realizada. Y entonces viene, como les decía, dentro de los 4 pasos, el tercero, que es permitir que el participante realice la práctica, para luego entonces retroalimentar esa práctica. Vienen otros elementos como el que el instructor proporcione o dé ejemplos de aquella práctica o aquel desempeño en la vida cotidiana. ¿Cómo lo puedes llevar a la práctica en la vida cotidiana? ¿Para qué te sirve el desarrollar esas habilidades y destrezas del tema que estés dando? ¿Cómo es que realmente vas a utilizar eso que estás aprendiendo o desarrollando en el área psicomotora o psicomotriz, que son habilidades y destrezas?
Y luego entonces aplica técnicas para verificar la comprensión de los temas. ¿Y qué técnicas puede aplicar aquí? La más sencilla es preguntar. ¿Quedó claro? Identifican estas partes del procedimiento. Otra técnica es que el participante ejemplifique nuevamente alguna parte de la práctica. A ver, ejecuta tal parte del procedimiento. Nada más, ya realizaste la práctica, ya te retroalimenté, ya vi las áreas de oportunidad y reforcé la información del procedimiento y ejemplifiqué nuevamente. Y entonces aquí le puedo pedir al participante como técnica para verificar la comprensión y ahora sí que el anclaje de la comprensión de estos temas prácticos, invitarlo a que realice alguna parte o identifique alguna parte del procedimiento o la importancia de esa habilidad que está desarrollando. Para luego también considerar dentro de estos elementos de la técnica demostrativa que el participante dé ejemplos. Primero el instructor va a dar ejemplos de aplicación de las técnicas o de la actividad que se realizó en la vida cotidiana. En este inciso I es que el instructor invite a los participantes a que ellos den ejemplo. A ver, ¿tú cómo lo ejecutarías en tu trabajo? ¿Cómo lo aplicarías? Y entonces ya que den ejemplos para que lo aterricen a la parte de realidad, de desempeño real, que le encuentren esa parte de utilidad, que realmente identifiquen que están cubriendo una necesidad que tenían al desarrollar esas habilidades y destrezas. Y bueno, finalmente preguntar sobre los conocimientos adquiridos en general en esta técnica. Ahí sí pueden abrir preguntas a 2 o 3 participantes para que fluya esta dinámica de interacción entre el instructor y los participantes. La actividad que ustedes establezcan dentro para aplicar esta técnica demostrativa, por supuesto que tendrá que ver totalmente con el objetivo que plantean en la parte psicomotora al nivel de complejidad de aprendizaje que ustedes requieren que se dé. Y bueno, la tercera técnica instruccional requerida para el cumplimiento de objetivos es la técnica diálogo o discusión. Y esta técnica, al igual que las otras 2, tiene un protocolo a seguir. Son elementos importantes que se involucran en la aplicación de esta técnica para que los participantes cumplan el objetivo. Acuérdense que aquí quien es importante que tenga todos los elementos para poder ahora sí que cumplir con su proceso de aprendizaje es el alumno, porque es el que requiere cumplir esos objetivos y va a ser evaluado en el cumplimiento de esos objetivos. ¿Cuál es el seguimiento que se da para la aplicación de esta técnica diálogo, discusión o debate? ¿Por qué se maneja de esta manera? Porque no todos los temas que se ponen en mesa de análisis tienen que ser en debate. Habrá temas, que sí te den para hacer una actividad de debate porque haya opiniones encontradas y se genera esta polémica y se puede llevar a cabo, por supuesto, con las reglas necesarias de moderación, una práctica de debate. Pero no todos los temas. Habrá temas que no es debatible si se aplica o no, porque es necesario, porque es lo correcto, porque es lo que se está aprendiendo y es lo que se debe aplicar. Pero puede ser que depende de los temas que estén dando. ¿Con qué se inicia en esta técnica? Aquí no se requiere mencionar el objetivo particular. ¿Por qué? Cuando tú estableces o indicas cuál es el objetivo a seguir en ese momento, es con la intención de que el participante se condicione a cumplir ese objetivo y entonces manipula su actuar, manipula su forma de desempeñarse para cumplir ese objetivo. Como esta técnica se enfoca al cumplimiento del objetivo afectivo y dentro del objetivo afectivo, se va a enfocar al cumplimiento del objetivo afectivo y también al de relacional social, dependiendo de a lo que ustedes se enfoquen el objetivo relacional social, porque como tiene que ver con elementos de interacción con los demás participantes, con el entorno, entonces pueden integrar elementos de cumplimiento del objetivo relacional social en cualquiera de los momentos de las técnicas. Sin embargo, como está más relacionado con esta parte afectiva, entonces se van a cumplir 2 objetivos, tanto el afectivo del área afectiva como el del área relacional social. Y no se debe condicionar al participante a que actúe de determinada manera,
porque entonces pierde el sentido constructivista, el sentido humanista que tiene, en el que el participante es libre de aportar desde sus opiniones personales, desde sus principios, desde su experiencia, desde su percepción personal, desde su capacidad de análisis. En esta técnica ellos deben de ser libres de, si tú estableces al inicio de la técnica, cuáles son los objetivos, los vas a condicionar a que actúen de determinada manera. Por eso es que no inicia con esto. Sin embargo, sí es importante que el tema que se toque en esta técnica instruccional, diálogo, discusión, debate, sí totalmente esté relacionado, esté establecido, para que se cumplan los objetivos, tanto afectivo como relacional, social. Y bueno, ¿con qué se comienza? Se menciona el tema a discutir. Se menciona el tema que se va a poner en la mesa de análisis, reflexión, discusión, debate, lo que vaya a ser. Aquí es importante dividir al grupo para que haya luego entonces una interacción, ya sea en el debate o en las mesas de análisis. Se divide al grupo en 2 subgrupos. Pueden ser, si es un grupo, ahorita lo estoy enfocando al curso que ustedes impartirán para ser evaluados. Sin embargo, ya en los cursos que ustedes en la vida laboral real desarrollen, pueden tener grupos grandes y pueden dividirlos a lo mejor en 3 grupos o en 4 grupos. Eso dependerá del tema y de la mecánica, de la dinámica que van a llevar. Se establecen las reglas de participación del grupo, entre ellos y con el moderador. Se abre la discusión recordando el tema a ser discutido o analizado. Se propicia la discusión entre los equipos, es decir, que cada uno de ellos, bajo el análisis que haga, bajo las conclusiones que tengan, puedan estar interactuando. Se modera la discusión, si es un debate, sobre todo, se modera este tipo de discusión y se recupera luego la experiencia previa de los participantes respecto a este tipo de actividades. ¿Has tú realizado este tipo de técnicas o de dinámicas en tu trabajo? No, pues sí, fíjate que en mi trabajo hacemos reuniones cada lunes con los jefes de área y entonces cada uno de nosotros aporta ideas para la solución de determinado problema o para la mejora de tal cosa. Entonces, sí nos involucran en analizar ciertas cosas para luego entonces debatirlas o discutirlas. Sí lo he hecho. O ¿sabes qué? No, nunca lo he hecho, pero lo estoy viendo útil para tal o cual cosa en mi trabajo o en mi vida personal, ¿verdad? Dependiendo del tema que estén trabajando en el curso. Se utilizan ejemplos de cómo y en qué momento pueden utilizar este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque por supuesto que esto les lleva a los participantes a desarrollar también algunos tipos de habilidades en el sentido de interactuar, pero sobre todo están trabajando actitudes, hábitos y valores, en donde además de vertir de ellos su experiencia y vertir su capacidad de análisis, su pensamiento crítico, todo lo que es interno del ser, también se está interactuando con sus compañeros, con su entorno, y se desarrolla ese tipo de valores y ese tipo de actitudes correctas, como el respeto a las ideas de los demás, la tolerancia, la amabilidad, la empatía. En este momento es que se trabaja todos esos elementos. Y bueno, se aplican técnicas para verificar si ahí se comprendió el tema, si se llegaron a conclusiones correctas, específicas, para luego entonces invitar a los participantes a que ellos digan, ok, ¿cómo utilizarías esto que acabas de aprender o esto que acabas de experimentar en la práctica del diálogo-discusión? ¿Cómo lo aplicarías? ¿Para qué te serviría? Es ahí donde el instructor puede constatar que realmente la información, el aprendizaje que se da en esta área de dominio bajo esta técnica instruccional está siendo significativa, se está haciendo efectiva y lo va a utilizar el participante. Finalmente, como en todas las técnicas instruccionales, el instructor pregunta sobre si hay dudas acerca de los temas o del tema que se tocó en esta técnica diálogo, discusión. Y bueno, pues estas son las 3 técnicas, como les decía, que son el apoyo del instructor para llevar al participante, para apoyar al participante y que cumpla con cada una
de los momentos de aprendizaje. Por otra parte, quiero nada más rápidamente aquí pues presentarles un cuadro, este es el continuo de Tannenbaum, donde se ve la dinámica que se lleva en las 3 técnicas instruccionales. Les voy a compartir ahorita en su pantalla para que lo puedan observar. Ahí lo pueden ver en un momentito. Aquí podemos ver en esta lámina, podemos ver que en cada una de las técnicas, ya está, en cada una de las técnicas se está presentando, ahí la tienen, no la lograba compartir, pero ahí está. Fíjense, están las 3 técnicas. Bueno, de inicio pueden observar al lado izquierdo con qué se inicia este proceso de aprendizaje, que es con la redacción de los objetivos de acuerdo a las necesidades de capacitación del participante. Y durante el desarrollo del curso se aplican estas 3 técnicas: la expositiva, relacionada con el área cognitiva, el saber; la demostrativa, relacionada con el área psicomotora o psicomotriz, del saber hacer; y el área de aprendizaje, el área de dominio afectivo, está relacionada con la técnica diálogo-discusión. Aquí también integramos la relacional social. Y si observan ustedes, aquí en esta primera técnica, un 90% de la técnica la lleva el instructor y únicamente el 10% interviene o participa el capacitando. Sin embargo, pues se puede observar ya en la técnica demostrativa cómo la participación va cambiando. Ya hay un 50% donde está el instructor dando explicaciones, haciendo ejemplificación, y el otro 50% está el participante, por supuesto, generando todas las dudas que pueda tener y ejecutando la actividad y dando ejemplos de cómo lo puede aplicar. Aquí hay una intervención al 50 y 50. Y en la técnica diálogo-discusión cambia el esquema. En esta técnica diálogo-discusión, el instructor únicamente participa un 10%, dando el tema a analizar, discutir o debatir, haciendo la moderación, pero el 90% de esta técnica está en manos de los participantes, porque ellos son los que trabajan todo el análisis, la revisión, la reflexión, el intercambio de ideas, en un debate, ¿verdad? La exposición de sus argumentos, y llegan a conclusiones que luego comparten con todo el grupo. En cada una de las técnicas es importante, y aquí se los ponemos en el cuadro, que se apliquen las diferentes herramientas de manejo de grupo. En la técnica expositiva se tiene que manejar la motivación, por supuesto, la andragogía, no parece aquí la congruencia, pero también se debe de aplicar el que tengan los principios que nos da Carl Rogers para poder manejar a los grupos de una manera efectiva, interactuar con las personas efectivamente. Y en la técnica demostrativa hay que aplicar la motivación, la andragogía, y en la técnica de diálogo-discusión en su mayor parte hay que motivar, hay que trabajar para que el participante esté motivado a generar, a sacar de sí. Entonces, bueno, esto es una gráfica de cómo se aplican estas técnicas y cómo se van moviendo, cuál es la dinámica que van llevando estas técnicas expositivas, demostrativas y diálogo-discusión. Ahora bien, les voy a presentar a continuación un retrato. Este es un retrato de un curso de capacitación, de formación, con una duración de 2 horas. Si ustedes observan esta gráfica, bueno, están los 3 elementos que marca el estándar de competencia S0217.01, que se refiere a la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. El elemento 1 es la preparación del curso o sesión. El elemento 2 es la conducción de un curso o sesión, y el elemento 3, la evaluación del curso. Y en esta fotografía se refiere cada uno de esos elementos. En el primero de ellos, la planeación o la preparación del curso, con diferentes criterios que se tienen que desarrollar. El primero de ellos es elaborar el documento de planeación del curso, con todo lo que requiere el estándar, con toda la información requerida para poder presentar o ejecutar luego, entonces conducir ese curso. Desarrollar la lista de verificación, desarrollar y diseñar los instrumentos de evaluación, que pueden ser cuestionarios, guías de observación y lista de cotejo.
desarrollar los instrumentos de evaluación de satisfacción, que ya es lo que retroalimenta el participante, y 30 minutos antes de iniciar el curso, el instructor debe de aplicar una lista de verificación de requerimientos, verificando que todo el material requerido exista, que todo esté en orden, que se realicen pruebas de funcionamiento del equipo antes de empezar el curso. Esto es antes, es un desempeño que debe de realizar el instructor. Verificar la distribución del mobiliario y equipo y verificar que el material sea suficiente de acuerdo al número de participantes. Luego, si ustedes observan en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, se marcan los momentos del curso, las diferentes etapas del curso. La primera de ellas es el encuadre. El primer momento del curso es el encuadre, donde de abajo hacia arriba, de manera ascendente, vamos viendo las diferentes actividades que el instructor debe ir desarrollando. Primero, dentro del encuadre, presentarse ante el grupo, luego aplicar una técnica rompehielos con toda la explicación y la intervención que debe haber por parte tanto del instructor como de los participantes, que el instructor presente los objetivos y el temario del curso, que presente los beneficios del curso, que dé las especificaciones del tipo de evaluación que se van a realizar, los momentos de evaluación, la técnica de evaluación, el tipo de evaluación y los criterios de evaluación, que junto con los participantes, que invite a los participantes a que generen sus expectativas del curso para ver si al final se cumplen, por supuesto, que se hagan acuerdos de reglas de operación y de compromisos de aprendizaje, que aplique el instructor un documento importante que es el contrato de aprendizaje, donde él se compromete dentro de ese contrato a aportar con lo que él se compromete. Eso puede variar y ya de acuerdo al instructor, y por parte del participante establecerá cuáles son sus compromisos dentro del curso para cumplir con los objetivos exitosamente. Y finalmente, dentro del encuadre, el instructor aplicará la primera parte del elemento 3, que es la evaluación del curso. Va a aplicar una evaluación diagnóstica, obviamente previamente diseñada, preparada, como lo dice el elemento 1, que debe de diseñarlos previamente, para poder entonces pasar a la segunda etapa del curso, que es el desarrollo de las técnicas instruccionales para el cumplimiento de objetivos, es decir, el desarrollo de contenidos. Y aquí es donde se aplican las 3 técnicas: la expositiva, relacionada con el saber, con el objetivo cognitivo. Aquí se manejan herramientas de conducción, como el manejo de grupos, todo lo que es el conocer al grupo, el conocer los roles. Por supuesto, aquí lo tiene que aplicar porque ya va a interactuar con ellos en el proceso de aprendizaje. Aplicar técnicas que los estén motivando, técnicas grupales que los reactiven, que los mantengan enfocados, interesados, y la andragogía, aplicando diferentes elementos que ya vimos que están integrados dentro de las técnicas instruccionales. La aplicación de la segunda técnica instruccional, la demostrativa, relacionada con el saber hacer. Aquí se aplica una segunda evaluación. En el encuadre se aplicó la diagnóstica. Aquí puede ser una evaluación formativa o varias evaluaciones formativas de acuerdo a lo que establezcan en los objetivos. En el objetivo psicomotor, aquí puede haber aplicación de una guía de observación, de una lista de cotejo, dependiendo de la actividad que vayan a evaluar, el tipo de evidencia que genere el participante, si es el desempeño, si es un producto, o probablemente también puedan inclusive integrar algún instrumento para evaluar la parte relacional social, si así lo deciden, porque en la práctica puede haber esa interrelación, probablemente. Si no, bueno, pues lo van a atender en la técnica diálogo-discusión, relacionada con el saber ser, enfocada al cumplimiento del objetivo afectivo y relacional social. Y las técnicas de conducción, bueno, sobre todo la motivación. Y ahí termina el elemento 2, que es la conducción del curso. Ahí están cumpliendo ya con el elemento 2 del estándar. Desarrollaron todo el contenido del curso y se cumplieron los objetivos de aprendizaje, tanto cognitivo, psicomotor y afectivo. Para luego entonces irse a la tercera etapa del curso, que es la técnica de cierre. Son actividades de cierre. Y aquí, si ustedes observan, ya de manera descendente se empieza, acuérdense que esto es una curva
Entonces ya aquí va a empezar a descender. Se aplica la evaluación final, que es la tercera evaluación que pide el elemento 3, en la evaluación del curso. Se aplica la evaluación final, se hacen conclusiones y resumen por parte de los participantes, se revisa entre el instructor y los participantes el logro de expectativas, el logro de los objetivos. El instructor en este momento aporta sugerencias, propuestas para la continuidad en el aprendizaje sobre ese tema. Aquí le debe de dar como opción a decirles, pues miren, les recomiendo tomen este curso, dar referencia donde lo pueden contactar, estos libros, dar la bibliografía, estos sitios de consulta en internet, dar las ligas de acceso, para luego entonces llevar a los participantes, invitar a los participantes en esta etapa, en esta técnica de cierre, a que generen compromisos de aplicación de lo aprendido. ¿A qué te comprometes tú, participante de este curso, de aplicar todo lo que aprendiste en este curso? Y te dan ejemplos y te dicen cómo. Ahí está. Luego finalmente se aplica la evaluación de satisfacción, donde el instructor le pide al participante que le dé su opinión sobre diferentes aspectos del curso y de su desempeño. Esto con el propósito de que el instructor tenga elementos para la mejora continua. Todo lo que le aporten es bueno. Finalmente, el instructor se despide y se concluye con esta curva de la impartición del curso. Esto les va a servir mucho para organizar toda su logística del desempeño del elemento 2, que es la conducción del curso. Y pues bueno, aquí como tal, pues terminamos con el tema de las técnicas instruccionales. Gracias.